tan importantes son las relaciones comerciales entre México y el Reino Unido? Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Gracias a todos por escucharnos en este episodio de Energy Talks, en donde cada semana nos toca platicar con los grandes líderes del sector energético y conocer dónde están esas oportunidades de negocio. Hoy vamos a tener una gran conversación con Héctor Luna, quien es el Head of Energy and Infrastructure para la Embajada del Reino Unido. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Franco, y qué gusto saludarte. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti, Héctor. Oye, ¿por qué no empezamos platicando un poquito de un panorama macro y que nos vayas contando qué tan importantes son las relaciones comerciales entre México y el Reino Unido? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Pues la verdad es que son importantísimas. Nosotros apenas cumplimos 200 años de relaciones bilaterales México-Reino Unido. Y bueno, pues como te imaginarás, van mucho más allá de energía, de medio ambiente, van en términos de educación, de cultura, etcétera. Entonces, recientemente celebramos también la coronación del rey Carlos hace un par de semanas. Y bueno, justamente coincidió con estos 200 años. También te puedo comentar que estamos en medio de la negociación de un tratado bilateral, que como recordarás, a partir de la salida del Reino Unido en Brexit de la Comunidad Europea, bueno, pues ahí el gobierno británico tuvo la intención de fortalecer los lazos comerciales con algunos países, entre ellos México, obviamente. Y bueno, en este sentido estamos en medio de la negociación, que esperamos que pueda darse a finales de este año. Un poco apretada la agenda, pero quizás el próximo año pudiéramos estar hablando de firmar este tratado bilateral directamente México-Reino Unido. Oye, Héctor, ¿y cuáles son precisamente estos cambios, estas iniciativas que propone este tratado? ¿Cuáles son los puntos dentro de la agenda y estas expectativas que existen de ambos lados? Pues mira, no te puedo adelantar mucho a detalle por el momento, por obvias razones, Franco, pero sí te puedo decir que es un tratado que va a beneficiar tanto a las empresas del Reino Unido como a las empresas de México, que haya un mayor dinamismo en términos comerciales y mejores condiciones para ambos lados. Excelente, Héctor. Oye, y pasando ya justo a temas que son de tu día a día, temas muy interesantes que nos gusta platicar por acá, que son los temas energéticos. Cuéntanos justo qué sientes tú que México puede aprender del Reino Unido en materia energética y a su vez Reino Unido qué puede aprender de lo que se hace por acá. Sí, por supuesto, pues fíjate que ese es parte, como tú bien dices, de mi trabajo día a día, poder tener conversaciones tanto con el sector público y con el sector privado y decir, bueno, pues nosotros en el Reino Unido hemos probado esto y esto, hemos visto aquello, qué funciona, qué no funciona en términos de energía. Creo que una de las lecciones básicas aprendidas en los últimos tiempos, pues fue la guerra entre Rusia y Ucrania en términos energéticos, ¿no? Digo, no quisiera ahondar mucho más allá, sino en lo que respecta al sector energía, hablar de la dependencia de Europa con respecto a los combustibles fósiles, ¿no? Y justamente en reacción a esta guerra y a esta dependencia y a este shortage de combustibles fósiles, específicamente gas natural proveniente de Rusia, pues bueno, el Reino Unido lanzó varias políticas públicas que pretenden que el país tenga una soberanía energética y una autosuficiencia. Entonces creo que por ahí son algunas de las lecciones que pudiéramos replicar aquí en México. Nosotros aquí en México dependemos en gran parte del gas natural de Estados Unidos y creo que podríamos también por ahí empezar a pensar en aumentar la capacidad instalada de renovables específicamente y entonces transicionar hacia una soberanía y hacia una autosuficiencia energética. Oye, Héctor, y justo ahora que tocas el tema del gas natural, si nos metemos un poquito a ese tema, o por obvias razones, de repente surge todo el tema de la infraestructura, algo que también te toca vivir en el día a día. Cuéntanos, ¿cuáles son esos cuellos de botella que todavía tenemos en de infraestructura, en temas de almacenamiento, en temas del gas aquí en México? Sí, pues mira, lo que yo veo es que sí es cierto que es necesario invertir eh, tanto en infraestructura de gas natural
digo, en infraestructura de producción, como de transporte de gas natural. Bien sabemos que hay ciertos proyectos desde el sector privado. Muchos de ellos han tenido algunas complicaciones. Seguramente habrás escuchado por ahí algunos ductos que han estado detenidos por temas sociales. Entonces, creo que ahí es donde tenemos o las autoridades deben de enfocarse en intentar sacar este tipo de proyectos, porque al final alrededor del 60% de la generación en México es con gas natural, con las plantas de ciclo combinado, muchas de ellas en manos de la Comisión Federal de Electricidad, que también sabemos que la comisión tiene algunos retos en términos de inversión en infraestructura en sus propias plantas, pero creo que tendríamos que empezar a pensar en una mayor coordinación entre sector público y sector privado. Definitivamente, Héctor. Oye, y regresando un poquito a estas relaciones diplomáticas y precisamente el esfuerzo que ustedes hacen para fortalecerlas y promover también oportunidades de inversión, espacios de diálogo comercial, ahí cuéntanos qué has escuchado, qué tan importante es precisamente que acá en México pues le metamos el acelerador a la adopción de energías renovables, qué tan importante es para los empresarios que vienen al Reino Unido y que necesitan o quieren acceder a energía de bajo costo, a energía limpia y por supuesto que esté disponible. Sí, claro, ese es un tema central para nosotros y puedo comenzar por contarte cuál es nuestra política de combustibles fósiles en Reino Unido. Entonces, nosotros desde Londres tenemos la directriz de no apoyar ni promocionalmente ni financieramente ya aquellos proyectos de combustibles fósiles convencionales. Llámese exploración, extracción, producción de petróleo y gas, a menos que tengan un componente franco de seguridad, de salud o de transición energética y descarbonización. Entonces, en este sentido, nosotros estamos justamente empujando que tanto el sector oil and gas empiecen a adoptar mejores prácticas, mejores tecnologías de descarbonización, de transición energética. Ahora sabemos que México, por su contexto, por su historia y por las necesidades del país, que es un país obviamente en desarrollo, el sector oil and gas no se va a acabar y no se va a acabar en los próximos años, pero lo que sí estamos intentando transmitir es que ese sector pueda empezar a incorporar este tipo de estrategias que puedan reducir la huella de carbono en ese sector. Ahora, por el otro lado, tenemos el sector renovables, que nuevamente nosotros es donde estamos intentando empujar este tipo de proyectos. Sabemos que por las condiciones actuales es difícil pensar en algún proyecto grande de energía eólica, de energía solar. Han habido bastantes retos desde el sector público, retos que empresas británicas han enfrentado también en temas de licencias, de permisos, etcétera. Pero creo que también es importante mencionar que no solamente se trata de este tipo de proyectos de energías renovables, sino también de otro tipo de estrategias que puedan ayudar a las empresas a alcanzar la neutralidad en carbono. Entonces, hablando y en respuesta a tu último comentario, los inversionistas británicos y creo que de otras partes del mundo que están pensando en establecerse en México, México sigue siendo un destino muy interesante para la inversión extranjera, sobre todo ahorita que tenemos el efecto de nearshoring por muchos temas geopolíticos, muchas empresas están interesadas en instalarse en la región norte de México. Y lo que tú dices es cierto. Muchas de ellas están buscando ya por mandatos propios de sus propios headquarters tener operaciones neutrales para 2040, para 2050, sin importar dónde se encuentre esa planta. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que las condiciones en México estén dadas, que si una empresa dice, oye, me voy a establecer aquí en México, pero estos son mis requerimientos y yo necesito tal porcentaje de energías limpias y ese porcentaje tiene que ir subiendo, tenemos que tener esa capacidad instalada para poder proporcionar esa energía limpia y que México siga siendo un destino atractivo para la inversión extranjera. Y vemos ya también cómo algunas cadenas de suministro le exigen a sus proveedores y ya les ponen los deadlines para poder cumplir precisamente con una agenda de descarbonización, lo cual de no cumplirlo, pues muchas empresas podrían quedarse fuera o bien países como el nuestro que ahorita tenemos esta gran oportunidad, podríamos no capitalizar todo el potencial de efectos como en el nearshoring, lo cual es bien interesante precisamente abrir los diálogos en ese sentido, Héctor. Oye, y cuéntanos un poquito ya a nivel de tecnología. Se habla mucho de Energy as a Service, se habla mucho de Machine Learning, de inteligencia artificial, precisamente para
para implementar en temas de eficiencia energética. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué tecnologías son las que te emocionan, Héctor, y que crees que tienen mucho potencial a nivel industrial aquí en México para poder ser eficientes en el consumo? Sí, por supuesto, y también esa es parte del día a día, Franco, nosotros entender cuál es la oferta en Reino Unido. La verdad es que Reino Unido está invirtiendo muchísimo, muchísimo en Research and Development, entonces hay una cantidad de tecnologías últimamente que están empezando a surgir y obviamente parte de nuestro trabajo es apoyar a estas empresas, que muchas de ellas son startups, son pymes, y intentar ayudarlas a expandir sus operaciones, ¿no? Yo hablando del continente americano y de México específicamente, pero también con cierta acción en Centroamérica y Sudamérica, con mis colegas de ciertas embajadas. Entonces, como tú bien dices, Energy as a Service es una de las tecnologías que tiene un gran potencial. Mira, muchas de las empresas, de los gobiernos, inclusive universidades, nosotros hemos estado en contacto con algunas universidades que tienen bastantes planes ambiciosos para llegar a Net Zero en algún momento, 2040, 2050, y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Que no tenemos la inversión inicial requerida para este tipo de tecnologías. Y ya hay muchas empresas que entonces están utilizando este Energy as a Service y bueno, prácticamente funciona de la siguiente manera. O sea, llega la empresa, en este caso tenemos algunas empresas británicas, que lo primero que hacen es una auditoría energética y dicen, bueno, estos son los espacios donde tú puedes eficientar tus procesos. Como tú bien dices, hay ciertas tecnologías que pueden ayudar, machine learning, inteligencia artificial, pero no solamente hablamos de tecnologías, muchos de ellos son comportamientos de los usuarios, muchos de ellos son mejores prácticas, etcétera. Entonces, después de esto se hace un estimado y las empresas son las que corren con los gastos iniciales del proyecto, muchas veces en conjunto con alguna financiera, etcétera. Y después de eso se hace un contrato a largo plazo en el cual, bueno, el end user va pagando un monthly fee. Entonces, esa es una de las cuestiones. Otra de las tecnologías que creemos que va a ser muy prometedora, y creo que en este caso no solamente hablo del Reino Unido, sino de muchos países, porque yo participo en un task force de hidrógeno verde con varias misiones diplomáticas y creo que todos coincidimos en que el hidrógeno es uno de los combustibles del futuro. Sabemos que por el momento no es comercialmente viable ni lo será en los próximos años, pero sí sabemos que tenemos que tenemos que empezar con ciertos proyectos piloto. Muchos de ellos en el sector privado. Yo he platicado con algunas mineras, por ejemplo, que tienen intenciones de transicionar a hidrógeno verde, al menos en sus máquinas de excavación. Ya tenemos también nosotros tecnología de máquinas que ya utilizan el hidrógeno verde. Entonces, por un lado, ellos quieren hacer la transición a gas natural y poco a poco empezar a hacer un blending con hidrógeno verde. Al principio se puede hacer un 5 o 10% de hidrógeno verde y así irlo subiendo. La verdad es que es un reto, Franco, el hidrógeno verde, no solamente por los costos. Para empezar, tendríamos que aumentar la capacidad instalada de energía solar y eólica muchísimo. Después de eso, la tecnología tendría que empezar a reducir los costos. Y bueno, ahorita la verdad es que no es, como te decía, comercialmente viable, pero México, hablando de potencial solar, es uno de los países en Latinoamérica con mayor irradiación solar, específicamente en el norte. Entonces, yo leí un reporte que México es uno de los 3 países que para 2050 tendrá los costos de hidrógeno verde más bajos en el continente americano. Estoy hablando de menos de $1 por kilogramo, lo cual es bastante prometedor. Qué emocionante todo lo que se va escuchando por parte de este tema del hidrógeno verde. Vemos ya proyectos en vehículos, no nada más vehículos ligeros como los de Toyota, sino también los vehículos pesados que reducen de manera importante el peso de estos vehículos. Y luego también lo que mencionas, justamente ahí quisiera que nos contaras y regresar al tema de infraestructura. ¿Qué oportunidades de inversión has identificado que se pueden hacer y que son necesarias, importantes en el tema energético a nivel de infraestructura? Sí, por supuesto. La verdad es que en términos de infraestructura, todo lo que tenga que ver con hacer la infraestructura más resiliente, Franco, es a donde tenemos que movernos, ¿no? Por un lado, tenemos el Acuerdo de París con los 1.5 grados, que todos sabemos que muy probablemente no los alcancemos, pero de cualquier manera tenemos que coordinarnos con los diferentes sectores de la sociedad para intentar alcanzar esos 1.5, aunque sean 2, etcétera. Pero parte de esto
en el sentido de que no podremos mitigar los efectos completos del cambio climático, pues justamente hacer que la infraestructura sea mucho más resiliente. Recientemente yo me enteré de la emisión de bonos verdes más grande en la historia de México por parte de una empresa privada mexicana. Entonces, aquí es donde empiezan a ver y uno empieza a darse cuenta de las oportunidades que existen en la infraestructura sostenible. Entonces, estos bonos verdes van a permitir a esta empresa mexicana a financiar infraestructura sostenible en los próximos años. Y obviamente es una de las empresas que tiene estos compromisos de ser carbono neutral para 2040 o 2050. Y bueno, por otro lado, nosotros también tenemos la capacidad de financiar proyectos a través de nuestra agencia de crédito a las exportaciones. Y hoy por hoy, también derivado de la política de Reino Unido, ya no podemos financiar proyectos de combustibles fósiles. Entonces, nosotros hoy en día estamos enfocados en financiar infraestructura sostenible que tenga que ver con la transición energética y la descarbonización. Y obviamente en este sentido los términos del financiamiento son inmejorables, ¿no? Porque cuando hablas de un proyecto sostenible, para el Reino Unido es interesante y entonces las tasas de interés son mucho menores y los plazos son mucho mayores. Excelente, Héctor. Qué interesante ver cómo precisamente la banca se va adoptando y va impulsando precisamente el tema de la transición energética. Oye, y ahora pensando del otro lado, cuéntanos qué oportunidades de inversión, dónde puede México aportar ahora del otro lado, en el Reino Unido, en cuanto a inversión, en cuanto a conocimientos, talento, tal vez, ¿dónde ves tú que México puede sumar? Fíjate que es una pregunta interesante y muy probablemente alguno de mis colegas en la embajada estaría mejor posicionado para contestar esa pregunta, Franco, porque nosotros de lo que realmente nos encargamos es de las exportaciones de Reino Unido hacia México, pero tenemos un equipo especializado que se encarga de las inversiones de México hacia Reino Unido. Entonces, creo que en términos de energía y de medio ambiente, hay un ejemplo de una empresa mexicana que recientemente abrió una sucursal en Reino Unido, tengo una buena relación con ellos, y al final el core business de esta empresa es justamente arquitectura sostenible, ¿no? Entonces estás hablando ya de no solamente casas, sino de edificios completamente sostenibles que tienen eficiencia energética, eficiencia de agua, son inteligentes, tienen paneles solares, etcétera. O sea, no solamente hablamos de energía limpia, sino todo lo que conlleva que estos edificios sean cero emisiones. Entonces, creo que por ahí hay algunas oportunidades, pero como te comento, creo que quizás si tuviéramos la oportunidad de tener una sesión de seguimiento, con mucho gusto te podría poner en contacto con mis colegas que ven esa parte de la inversión de México hacia el Reino Unido. Seguro hay temas muy emocionantes que justo que son muy valiosos de compartir. Y precisamente, bueno, ahora tocando esa parte que mencionabas al inicio, la parte que a ustedes les toca monitorear y dar acompañamiento de las iniciativas de Reino Unido hacia acá. ¿Qué industrias sientes tú que tienen un potencial muy importante para los inversionistas del Reino Unido? ¿Cuáles sectores son los que les está llamando la atención en poder participar e invertir? Sí, es una pregunta muy interesante porque, como te decía, México sigue siendo uno de los destinos más interesantes para los inversionistas de Reino Unido, al menos en el continente americano. Y muchas de estas oportunidades, como te mencionaba, las vemos en la cadena de suministro del sector manufactura, del sector automotriz y específicamente creo que voy a aludir a lo que mencionábamos en un inicio, a este nearshoring, a este efecto de que somos el país vecino del sur de la economía más grande del mundo hoy por hoy. Muy probablemente eso cambie en los próximos años, con China siendo uno de los gigantes económicos próximamente. Pero hoy por hoy Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor, uno de los mercados más grandes del mundo, y bueno, nosotros estamos ahí al lado, en una posición inmejorable. Entonces, parte el interés de las empresas británicas es poder establecerse en esa franja del norte para no solamente tener la oportunidad de abastecer el mercado nacional, sino intentar abastecer el mercado estadounidense. Y como te decía, muchas veces no solamente son productos terminados, sino el interés de los inversionistas es formar parte de esa cadena de suministro que, como te decía, muchas veces es el sector manufacturero, el sector automotriz, etcétera.
una cantidad de sectores. Oye, y ahora justamente siguiendo en el tema del nearshoring, que sí es el tema de moda, está en todos los diálogos, qué importante que se estén tocando esos temas. De repente también se menciona definitivamente el tema de la manufactura, lo cual es muy importante para México y lo hemos hecho muy bien actualmente y en décadas pasadas, pero luego también se empieza a poner sobre la mesa el tema de que sí es muy bueno atraer inversión en manufactura, pero ¿cómo le hacemos en México también para atraer centros de investigación, centros de R&D, que en México también empiece a ser parte de la conversación mundial del desarrollo tecnológico y aprovechar la importante fuerza de tecnólogos y de ingenieros que tenemos, siendo uno de los 10 países que más gradúa ingenieros? ¿Qué dirías en ese sentido, Héctor? ¿Cómo le hacemos para que sí, que qué bueno y que lleguen estas inversiones en manufactura, pero también ser atractivos para estas empresas de tecnología y hubs de R&D? Pues fíjate que es uno de los temas centrales también para la Embajada Británica, Franco. Nosotros hemos visto que va a haber una necesidad muy importante en empleos verdes en el futuro, no solamente en México, sino en el mundo, pero hablando de México, otra vez siendo un hub manufacturero y todas estas empresas que están empezando a hacer la transición hacia sostenibilidad, hacia energías verdes, etcétera, estamos detectando una necesidad de tener mano de obra calificada en estos sectores de sostenibilidad, de manufactura verde, etcétera. En este sentido, nosotros tenemos algunas estrategias. Recientemente tuvimos una capacitación en una escuela, o sea, tenemos varios programas orientados al sector educativo, en el cual empezamos de una manera muy general a platicar de ciertas tecnologías, de qué es lo que se viene al futuro. Y específicamente te cuento que una de ellas fue en eficiencia energética, que es cosa que ya estábamos comentando hace ratito. Entonces, vemos que hay una necesidad, queremos nosotros apoyar al sector educativo, queremos que las nuevas generaciones justamente tengan estas herramientas para dar respuesta a las necesidades del futuro aquí en México. Y por otro lado, parte de nuestros esfuerzos también consisten en hacer alianzas estratégicas. Entonces, muchas de estas alianzas son entre universidades, tanto públicas como privadas en México, con universidades del Reino Unido. Compartir prácticas, compartir tecnología, conocimiento, y muchas de ellas en el Reino Unido específicamente ya están adoptando este tipo de tecnologías. Muchas de ellas tienen proyectos dentro de sus propias instalaciones, proyectos sostenibles, etcétera. Yo apenas estuve hace un par de semanas en Reino Unido, tuvimos la oportunidad de visitar una universidad y bueno, tienen ahí una cantidad de tecnología impresionante que creo que pudiera ser replicable, no solamente en términos tecnológicos en México, sino también en términos de transferencia de conocimiento. Creo que eso es sumamente importante. Qué emocionante escuchar precisamente todas esas iniciativas, Héctor. Oye, ya para ir terminando, pues bueno, empezamos ya en casi por entrar a la segunda parte del 2023. Se escuchan pues muchas cosas en el ambiente macro, ¿no? Se hablan si la inflación se controla, no se controla, si las tasas suben o no suben, si los bloques económicos toman una decisión y la otra. Yo quisiera preguntarte cuál es tu visión. ¿Qué es lo que tú ves para el 2023? ¿Qué tendencias hay que tener en el radar de su lado? ¿Qué iniciativas son las que van a estar siendo prioridad? ¿Qué nos contarías ya un poquito para ir concluyendo? Sí, por supuesto. Pues mira, en el ámbito político electoral en México, nosotros somos muy respetuosos de los procesos, entonces nosotros seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo. Queremos ser socios y amigos de México y de la administración que venga a los tres niveles. Nosotros tenemos buena relación con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Y de hecho, nosotros en Reino Unido también tendremos elecciones el próximo año, entonces va a ser un año muy interesante para ambos países. Pero al final, yo lo que creo es que al menos en términos de energía, sí tenemos que seguir colaborando, que seguir creando sinergias para intentar acelerar esta transición energética, Franco. Entendemos que muchos países como México están en vías de desarrollo, que es un poco más difícil, será un poco más tardado adoptar este tipo de tecnologías, pero lo que nosotros queremos es que podamos tener esa relación con las autoridades, con el sector privado y decir, bueno, esto es lo que nosotros estamos haciendo en Reino Unido, mucho de ello quizás pueda ser replicable. Muchas de las tecnologías ni siquiera son conocidas todavía en México, entonces parte de nuestro trabajo es decirle, bueno, esto es lo que se está haciendo en Reino Unido
Unido, esto es lo que ya hicimos y no funcionó, esto es lo que pudiera funcionar, etcétera. Entonces, por un lado, intentar aumentar la ambición tanto del sector público como privado para reducir nuestra huella de carbono y por otro lado, pues hacerlos conscientes de lo que nosotros tenemos, de nuestras mejores prácticas y del conocimiento del cual pudieran beneficiarse. Qué importante precisamente que existe ese acompañamiento en donde algunas cosas en el Reino Unido ya dieron unos pasos más adelantado y que precisamente todo eso se puede replicar y tomar lo mejor y como tú dices, lo que no haya servido tanto, pues bueno, a lo mejor ya saber que no hay que irnos necesariamente por ahí, Héctor. Oye, pues te quisiera agradecer mucho por la conversación, sin duda nos das toda una masterclass de todo lo que está sucediendo en el sector energético, las tecnologías, todas las tendencias y en lo personal, pues me dejas con muchos aprendizajes, así que te agradezco mucho por la conversación. No, hombre, al contrario, ha sido un gusto. Franco, muchas gracias nuevamente por la invitación y espero seguir en contacto contigo.